No es un síntoma de nuestros tiempos el que las cosas sean de la manera que son en la tierra. Son planificadas así con sumo cuidado. Llámale la conspiración en la tierra. Es un plan maestro que trasciende el tiempo y el espacio. Una camarilla oculta controlando todo, inclinados hacia una supresión salvaje, sacándole la vida a la civilización para sus propios fines egoístas e insensatos. Científico Ronald Hubbard. De esta manera, comenzamos el primer documento de la serie Profecías versus Cartas Illuminati. En la anterior entrega hicimos una pequeña introducción sobre profecías. Hoy comenzamos a analizarlas, entender y comprender los pasos que este plan político económico ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Siéntanse cómodos y bienvenidos a la Profecía del Sur. Esta primera profecía que vamos a tocar tiene que ver con un hombre conocido por muchos e ignorado por otros, llamado el Nostradamus suramericano, Benjamín Solari Parravicini. Un argentino nacido en Buenos Aires, que nos dejó un gran legado profético, del cual vamos a ir viendo a lo largo de esta serie. Esta primera profecía tiene que ver con el atrás de las cosas, con la historia y con nuestro pasado. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas allí se preparan para invadir. Llega el caos, se dijo ayer, y hoy llega el caos y llega Sión. Si analizamos muy bien esta profecía, nos podemos dar cuenta que está dividida en tres partes. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, es la primera parte. Nadie en el mundo es toda la humanidad, nadie en la humanidad observa el atrás de las cosas, que sería el pasado o la historia. Entonces, hay que prestarle atención a lo que Parravicini nos deja dicho. Tenemos que ir hacia la historia, tenemos que retroceder en el tiempo para ver los acontecimientos y poder ver el futuro. Una segunda parte de la profecía tendría que ver con que llega el caos, pero antes que llegara el caos llegaba una invasión. Ese es el otro indicio importante que hay que prestarle mucha atención. Y la tercera y última parte de esta profecía es que con ese caos llega Sión. Retrocedamos en el tiempo, veamos qué nos dice la historia, veamos cuál fue esa invasión, qué tiene que ver, mejor dicho, Sión, toda esta fragua del plan político económico que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo. Siempre el judío bregó a través de una mirada que lo llevaba a lo que se dice Sión. Y de Sión, ahí viene la palabra sionismo. Y Sión no es ni más ni menos que un monte, el monte Sión. Existe el monte Sión, que es bíblico, que es donde Moisés recibió la Torá, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces de ahí surge el nombre sionismo. Y el sionismo es un movimiento que considera, y así lo ha hecho en la práctica, que todo judío tiene derecho a vivir en Israel, porque es la tierra de Israel, le pertenece, llamémosle así, a los judíos desde hace 3000 años. El nombre de Sión acabó usándose para referirse a toda la ciudad de Jerusalén, de acuerdo con los textos bíblicos referidos al reinado de David, los que también aluden a Israel con el mismo término en otros sitios. Pudieron escuchar con atención que esta montaña, llamada Sión, en ella hubo una serie de acontecimientos que no hay que perder de vista. La entrega de las leyes o las tablas de la ley, la caída o la llegada de un Dios ajeno a ustedes, entre otras cosas. Y esos son los datos importantes que debemos tener muy presentes para poder entender la profecía. Esta montaña de Sión, a su vez, tiene otros nombres: la montaña de Oreb, la montaña del testimonio y la montaña del Sinaí. Entonces, son 4 nombres por los cuales ustedes la pueden denominar. Es Isaías, en su carta número 14, quien nos denuncia
o nos da otros datos importantes para entonces entender aún más esta profecía. Y empezamos a comprender que las profecías están hilvanadas unas con otras, no importa en el tiempo que hayan sido escritas o en el tiempo que hayan sido dadas a la humanidad. Lo que importa es lo hilvanado y el engranaje que hay de unas con otras. Veamos qué dice entonces Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Viajamos 5000 años atrás, al Antiguo Testamento, en donde la gloria de Jehová reposaba en el monte del Sinaí, en el monte del testimonio. Es Isaías 14 quien denuncia de manera contundente a este personaje que cayó de esa montaña, denunciado en el Apocalipsis como el arrojado de las estrellas por Miguel, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, quien engaña al mundo entero, conocido en las religiones como el verdadero y que lleva por nombre Jehová o Yahvé. En corrientes antiguas, lucero es una denominación que se le da a Lucifer. Hijo de la mañana, en la astrología, es una estrella, y es Sirio, de donde viene esta rebelión, o parte de la rebelión, de donde cae este ser que se hizo pasar por Dios. En la historia de la humanidad existen tantas interpretaciones religiosas del conocimiento divino como culturas han caminado sobre nuestro planeta. Pero la médula de dicha sabiduría se repite, aunque adornada en cada pueblo con diferentes tradiciones. Pero hay unos pocos que han dominado estas enseñanzas. Se les llama iniciados, en el campo de lo oculto y lo mágico. Tienen directa conexión con el devenir sociopolítico de la humanidad, el cual muchos temen esté ya bajo su absoluto control. La estrella, en la simbología masónica, se relaciona, según expertos, con la estrella de donde vinieron los creadores, Sirio, de donde llegó la iluminación, que a su vez tiene que ver con el ojo de Osiris, el todopoderoso que todo lo ve. Esta estrella, con puntas hacia abajo, tiene connotaciones satánicas o masónico-iluministas. Recordemos que Lucifer significa el portador de la luz. Ahora bien, viajemos 23 años a nuestra era, 1995, donde se creó un juego aparentemente inofensivo llamado el Nuevo Orden Mundial Illuminati. Veamos de qué se trata este juego. Todo comenzó en 1990, cuando un inventor de juegos de roles llamado Steve Jackson estaba planeando su juego nuevo, al que tituló Nuevo Orden Mundial Illuminati. Como su mismo nombre lo dice, Jackson quería que su juego estuviera bien relacionado con el supuesto plan actual de los Illuminati, que es crear un nuevo orden mundial. El juego pudo salir a la venta en 1995, mismo año en el que ganó el premio de las mejores cartas de juego. Mismas cartas que parecieran contener información impresionante y hasta profética, y aquí le presentaremos algunas de las más reveladoras para que usted las analice. Ataque terrorista. Esta carta es una de las más espantosas de todas, sobre todo por el hecho de que este juego llegó a las tiendas de artículos hace casi 20 años. La imagen representa claramente que una de las torres sería impactada primero, exponiendo de esta manera los momentos entre el ataque a la primera y a la segunda torre. La carta muestra exactamente que el lugar de impacto está a una cierta distancia del tope de las torres gemelas. ¿Cómo puede ser posible que un juego de mesa contenga esta desastrosa información? Además, la carta muestra con exactitud el liderazgo Illuminati, mostrando en el edificio que está ubicado en la parte inferior del lado izquierdo de la carta el símbolo más representativo de esta élite, la pirámide con el ojo que todo lo ve en el centro. Como pudieron observar, es un juego de rol, un juego de cartas que contiene una serie de objetivos de todo este plan que ellos han venido fraguando. Entre ellas están
el atentado de las Torres Gemelas, el atentado en el Maratón de Boston del 2013, entre otras. Otra carta que destaca mucho dentro de este juego y que no es casualidad que exista, es una carta llamada Elder of Sion, los ancianos o los sabios de Sion. ¿Quiénes son los sabios de Sion? Son un grupo elitista de líderes judíos cuyo único propósito es apoderarse del mundo, haciéndose con el control de los corazones, mentes y riquezas de los gentiles. Y el libro pretende provenir directamente de ese grupo inventado de líderes judíos. En toda Europa y también en otros continentes debemos provocar desórdenes, discordia y hostilidad, pero debemos ser astutos para que los gentiles nos acepten como sus benefactores y como salvadores de la raza humana. Estas palabras provienen de un pequeño y misterioso libro que empezó a circular de manera clandestina en Rusia alrededor de 1897. Se titula Los Protocolos de los Sabios de Sion. Su origen y su autoría siguen siendo desconocidos. Los protocolos, que es como se llama normalmente al libro, contienen las actas de una reunión clandestina celebrada por un grupo de líderes judíos, los llamados Sabios de Sion. En estas actas se lee que el único objetivo de los sabios es infiltrarse en todos los resquicios de la sociedad con el fin último de conquistar el mundo. Además de su aspecto auténtico, los protocolos también daban nombres, y algunos de los nombres que aparecían en el documento eran los de líderes judíos reales. Theodor Herzl aparece como el sabio principal de los sabios de Sion. Este fue un engaño particularmente astuto, porque el mismo año de la aparición de los protocolos, Theodor Herzl estaba en Basilea, Suiza, liderando el primer Congreso Mundial Judío. Él es el sabio principal, y tenía sentido claro, ya que se suponía que los protocolos provenían del Congreso de Basilea, el primer congreso sionista. El documento es tan poderoso, de hecho, que a pesar de que se ha demostrado que los protocolos son falsos en al menos 10 ocasiones diferentes a lo largo de sus 100 años de historia, muchas de las personas que los leen siguen creyendo que el documento es real y que lo que dice es cierto. ¿Quién pudo crear un engaño tan poderoso y por qué se crearon los protocolos? La respuesta es Apocalipsis. Aquí tenemos un documento que demuestra lo que llevamos diciendo cientos de años, que los judíos son gente del anticristo, el ejército del anticristo. Los protocolos de los sabios de Sion es el plan de dominación mundial, escrito en 24 actas con objetivos específicos dentro de cada temática. Así como lo aseguran en su acta número 13, que quien descubrirá que todas las conmociones han sido provocadas por los judíos. De esta manera entonces, con profecía en mano, con carta en mano y con este libro de los protocolos de los sabios de Sion, ya podemos ir sacando conclusiones y armando el rompecabezas. ¿Quieres más pruebas? Si te gustó el video, suscríbete y compártelo. Los espero en la próxima entrega.